Voy a hacer un breve resumen de lo que vimos el día, ¿cuándo fue? Miércoles. Y luego termino lo que corresponde a la clase. Número 1. La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria. Realmente no es una bacteria solamente, sino que es un complejo bacteriano, es decir, un grupo de bacterias de especies que tienen características muy parecidas. El nombre del agente es Mycobacterium tuberculosis y el complejo es el complejo tuberculosis. Los tres más importantes: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, por la cantidad de individuos que pueden afectar. El restante grupo que aparece ahí, si causan tuberculosis, pueden causar tuberculosis en humanos, pero principalmente son específicos de algunos animales que podrían infectar, o se han dado casos humanos, es cierto, pero es muy, muy, muy escaso el número de casos que se ha dado en humanos. Principalmente son de animales, pero producen las mismas manifestaciones. Eso listo. Los bacilos son ácidos resistentes porque contienen una gran cantidad de lípidos. Su pared celular es muy, muy rica en lípidos, aunque tiene otros compuestos, y los vamos a ver un poquito más adelante. Eso conduce a que el tiempo de generación sea más largo, mucho más largo, 18 horas en promedio, y que resiste a muchas condiciones ambientales. Las que interesan, por ejemplo, son el pH ácido del estómago, los detergentes, la desecación, que sin una adecuada aireación y luz solar en el ambiente puede durar por algunas semanas. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Esto inclusive para la prevención y el control. Que el Mycobacterium tuberculosis principalmente causa tuberculosis pulmonar. La principal forma clínica de tuberculosis es la pulmonar, en más o menos el 85% de los casos. Si es así, la principal forma de transmisión es por inhalación de gotículas respiratorias que contienen al bacilo. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Porque hay otras maneras, por ejemplo la cutánea, si andan micobacterias en la piel de pronto y entra en contacto una lesión con la otra, se podría dar el contagio, pero es muy, muy raro. O la transmisión vertical de una madre infectada, que están circulando las micobacterias en la sangre y pueden pasar por la placenta, puede durante el parto o después del parto adquirir la infección, pero no es tan importante como la inhalación de las gotículas respiratorias con el bacilo. El bacilo llega a los alvéolos, en los alvéolos es fagocitado por los macrófagos, y la forma de patogenia más importante es la sobrevivencia intracelular en los macrófagos. Los factores de patogenia, o los factores, perdón, de virulencia más importantes y que le ayudan a sobrevivir intracelularmente están esos tres: SAP6, que le ayuda a salir del fagosoma, LAM y el factor cordón, que le ayudan a evitar la unión fagolisosomal. Por lo tanto, le evitan la muerte intracelular. Los macrófagos van a los ganglios linfáticos, los que no mueren van a los ganglios linfáticos a morir allá. Luego otras células se infectan, pero allá son captados por las células dendríticas, en donde se da la presentación del antígeno, y una vez dada la presentación del antígeno, se activan los linfocitos, sobre todo los TH1, que producen interferón gamma, que estimulan a los macrófagos, que los activan, y ahora sí estos tienen capacidad para destruir el Mycobacterium. Van al foco de la infección, que se llama nódulo de Gong, y empiezan a acumularse concéntricamente hasta formar una estructura llamada granuloma. En el interior de ese granuloma hay macrófagos infectados que podrían ser o no destruidos, y que posteriormente este granuloma puede resolver de dos maneras: o por calcificación, que es lo mejor que puede pasar, o por caseificación.
Fíjense que estoy esperando una llamada por un medio de cultivo, así que solo voy a interrumpir un segundo. Muy bien. Después les comento entre líneas la razón de ser de esta interrupción, que es importante. Claro, cuando vengan las clases más adelante, las que me toquen, se los diré, pero en este momento no puedo. Bueno, entonces, en el ganglio linfático se da esa interacción, el linfocito con las células dendríticas, que son las que están presentando a Mycobacterium tuberculosis. Aquí se va a dar una inflamación, la inflamación de los ganglios linfáticos regionales, que posiblemente sean los iliares o los retroesternales también, y eso va a conducir a un complejo de dos lugares, de las lesiones en el parénquima, que son las lesiones de Gone, con la adenopatía iliar, o la adenopatía regional, que en este caso es adenopatía iliar, conocido en general como complejo, o en conjunto, perdón, como complejo de Gone. Bien, entonces, aparte de eso, por los vasos eferentes pueden estar saliendo macrófagos infectados que van a la vena cava inferior, que van al corazón, que luego vuelven al pulmón y están haciendo nuevas siembras. Eso también lo dije ya y espero que no haya dificultad con ello. Bien, les decía que los granulomas pueden resolver de dos maneras, o por calcificación o por caseificación. Por calcificación el individuo curó, o sea, tuvo su afrenta con el Mycobacterium y curó, pero con la caseificación esas granulomas caseificados pueden conducir a dos caminos. El primer camino es a que los bacilos se queden durmientes o latentes y esa persona se encuentra en un estado llamado infección latente por tuberculosis, ILTB. El otro es que el granuloma empiece a crecer y va a crecer no porque le están dando alimento al niño, ¿verdad?, sino porque el sistema inmune no puede controlar a los micobacterios, empiezan a multiplicarse, empiezan a acumularse más células, a destruirse más células, y está creciendo, 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 hasta que pueden erosionar primero un bronquio primario, sale el contenido a través del bronquio primario, sube el árbol respiratorio y tenemos el esputo con fragmentos de tejido. Si erosiona también un vaso sanguíneo, aparte de tener fragmentos de tejido, tenemos estrías de sangre. Si es un vaso de gran calibre, tenemos un esputo hemoptoico, es decir, casi completamente sanguinolento. Bien, ¿sigo? Ok. Entonces, atrás, adelante, adelante, adelante. Otro. Una persona, primero, el que infecta es un individuo, ojo, que tiene tuberculosis pulmonar activa.
Bacilífero, ¿por qué? Porque está expulsando bacilos, y eso usualmente solo lo hacen los adultos, y los adultos inmunocompetentes. Él puede infectar a otros individuos, y el que se infecta tiene, desde el momento que adquirió la bacteria, 10% de probabilidades de desarrollar tuberculosis en el resto de la vida. 5% en los primeros 2 años, el restante 5% en el resto de su vida. Es decir, después de esos 2 años. En cambio, si es un paciente VIH positivo, tiene 10% de probabilidades de desarrollar TB cada año. Aquí hago un paréntesis y traigo a cuenta una pregunta que me hacían sobre ¿y Mycobacterium tuberculosis es oportunista? Y la respuesta que yo di fue no, pero la infección que ocasiona Mycobacterium tuberculosis sí puede ser oportunista. Infección oportunista no solamente es aquella causada cuando la depresión, se da una depresión inmunológica por diferentes maneras, por diferentes tipos, sino cuando hay una condición de base y esa infección se manifiesta más grave o se manifiesta en mayor frecuencia con esa condición. Por lo tanto, sí ocasiona una infección oportunista. Si lo hace cuando hay, bueno, una persona normal puede desarrollar tuberculosis si adquiere gran cantidad de bacilos, como en los centros penitenciarios, lo que hablábamos también el miércoles. Pero si ya la adquirió y de pronto disminuyen sus defensas por una infección por VIH, por una insuficiencia renal, por una diabetes, por tratamientos contra cáncer o tratamientos con corticosteroides o diferentes situaciones que lo conduzcan a una depresión inmunológica, pueden reactivarse esos bacilos y por lo tanto esa infección que estaba ahí latente se convierte en tuberculosis. Entonces, para hacer esa salvedad, el Mycobacterium es un patógeno estricto, pero una infección oportunista puede ser porque bajo ciertas condiciones se desarrolla más grave o con mayor frecuencia. ¿Está claro? Ok, entonces sigo. Lástima que ya vinieron los que vienen tarde porque iba a dar algunos detalles del examen y ahora tengo que dárselos para todos. ¿Verdad que sí? ¿Seré yo, Brian? Sí, eres tú también. No, voy para atrás. Esto ya. A menos que alguien tenga dudas. De esto quiero hacer énfasis. Esto es una gran bola de letras. Pero en esta bola de letras lo que más me interesa es esto que está acá. Las pruebas para el diagnóstico, porque las otras son auxiliares, pero las pruebas para el diagnóstico de tuberculosis van relacionadas actualmente y en nuestro medio, aquí en El Salvador, con la prueba molecular, molecular rápida, con la baciloscopía y con el cultivo. Como auxiliares, la radiografía de tórax, la tomografía, la resonancia magnética y 2 más, por acá, bueno, 3 más. 1, la PPD, 2, la prueba de LAM y 3, el estudio histopatológico. ¿Y qué se busca en el estudio histopatológico? Los granulomas. ¿Sí? Bien. Entonces, para que vayamos viendo entre líneas, ¿cuál es la muestra más importante? ¿Cuál es la muestra más importante? Desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad más frecuente es la pulmonar. Por lo tanto, la muestra más importante es el esputo. Y depende de la afección que sufra la persona, así el tipo de muestra que será procesado. De ahí había esto de sintomáticos respiratorios, espero que no haya problema. Y si lo hay, díganmelo en este momento. Lo de la baciloscopía, que lo van a ver y lo van a hacer en la próxima semana. El cultivo y las indicaciones de cultivo. Son muchas las indicaciones de cultivo. Tal vez para esta materia y como ganancia, ojo, por esto estas sí son claves para su examen. Como ganancia para esta clase, porque no puedo pretender ganar todo.
Ustedes van a ver tuberculosis hasta en las papas fritas que comen. O sea, tuberculosis la van a ver en medicina, la van a ver en patología, la van a ver en epidemiología, ¿en qué otro? Solo esas. No, pero hay, salud pública, epidemia, va. Entonces la van a ver varias veces, no se preocupen. Llegan allá y me estaba diciendo Carlos, que es el auxiliar de cátedra, que casi en cada pabellón encuentran un paciente con tuberculosis, ¿cierto? Entonces, no será lo último que van a ver. Por lo tanto, yo estoy sembrando o poniendo la primera piedra de esto que ustedes van a ir construyendo más adelante. Por lo tanto, me quedo con 5 cosas que sí quiero que se aprendan. 1. ¿En qué casos, por ejemplo, indicar el cultivo? Cuando ustedes sospechan de un paciente que tiene tuberculosis, pero le hacen 2 seriados de baciloscopías y en ambos sale negativo. Pero ustedes después, a pesar de que esté negativo, ustedes siguen sospechando que el paciente tiene tuberculosis. Entonces procede el cultivo. Número 2, si ustedes sospechan de tuberculosis infantil, y tuberculosis infantil estaríamos hablando de un paciente menor de 10 años. Si ustedes sospechan, cualquier individuo que tenga menos de 10 años, si ustedes sospechan de tuberculosis infantil, cultivo. No es a unos sí, otros no, es que no tiene, no. Si ustedes sospechan de tuberculosis, cultivo, es mandatorio. Tercero, todas las tuberculosis extrapulmonar, todas es todas. Y la pleural, sí, cultivo. Y la ósea, sí. Y articular, sí. Cualquiera que sea extrapulmonar es mandatoria también de cultivo. Veníamos a la misma hora y pasó desayunando. Cuarto, en todo paciente VIH positivo del que se sospeche tuberculosis. Porque no a todos los pacientes VIH positivos les van a hacer cultivo, pero si sospecha de tuberculosis, entonces sí. Es decir, si tiene tos, tos por más de 15 días, si tiene flema, si tiene fiebre que no es tan alta, anorexia, pérdida de peso, etcétera, etcétera. Entonces es candidato también a que se haga la prueba o el cultivo. Y el último es si ustedes ya catalogaron a un paciente como tuberculosis o con tuberculosis, pero después del segundo, cuarto o quinto mes en donde se le hacen evaluaciones con baciloscopía, continúa apareciendo con bacilos ácido alcohol resistentes. Si el paciente en la baciloscopía de control al segundo, al cuarto y al quinto mes continúa presentando los bacilos, entonces es muy probable que ese paciente tenga una de 2 cosas: o que tenga bacilos que son resistentes al tratamiento, o 2, que no sea un Mycobacterium tuberculosis, sino que sea una micobacteria no tuberculosis. Es decir, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium avium, Mycobacterium cualquiera que sea otro que pueda causar afecciones pulmonares. Por lo tanto, es mandatorio también el cultivo. Insisto, no les voy a pedir las 15, 16, sino que 5. Grábenselas, por favor, que más de algunas se las pregunto. ¿Sí? Decime. No, lo que se hace con la familia, eso es el estudio de contactos, así se llama. Es decir, empezás primero y ver si alguno presenta también manifestaciones, si hay niños, les haces la PPD, haces radiografía de tórax, estás estudiando a cada uno de los contactos de esa persona. Si las PPD te dan negativas en ellos, pues entonces prácticamente, y no hay manifestaciones, ahí termina la historia. Pero si no, algunos reciben quimioprofilaxis o tratamientos contra la infección latente, se llama ahora, ya no es quimioprofilaxis, sino tratamiento contra la infección latente, y otros entran en el, como enfermos, como tuberculosis, como caso tuberculosis. ¿Sí? Siempre hay el estudio de contactos, definitivamente. Bueno, sigo. Les decía que como El Salvador nos vamos encaminando a sustituir la baciloscopía, que es económica, que es muy útil desde la perspectiva nuestra, pero que es poco sensible y específica, por el GeneXpert, que es
como les digo, el nombre comercial, pero realmente es la prueba molecular rápida, por la prueba molecular rápida. ¿Por qué? Porque con ella tenemos una identificación específica de Mycobacterium tuberculosis y además de eso, si ese Mycobacterium tiene las mutaciones para resistencia a rifampicina. Entonces, los casos en los que se puede indicar son muy parecidos con el cultivo. Por lo tanto, 5 también ustedes se van a grabar en relación a GeneXpert. Si se saben los de cultivo, se saben los de GeneXpert o los de la prueba molecular rápido. Y son los mismos entre líneas. ¿Vean? ¿Se lee? ¿Sí? Por lo tanto, si se saben los 5 del uno, se saben los 5 del otro. ¿Está claro? No lo voy a repetir. ¿O quieren que lo repita? Sintomático respiratorio con 2 baciloscopías, 2 seriados de baciloscopías negativas, pero se presume que tiene TB. 2, persona con VIH con manifestaciones de tuberculosis. 3, personas que al segundo, cuarto y quinto mes de tratamiento no negativiza, porque se ve en la baciloscopía que aparecen o que continúan apareciendo los bacilos ácido alcohol resistente. 4, sospecha de tuberculosis extrapulmonar y 5, tuberculosis infantil. ¿De acuerdo? ¿Sí? Perfecto. PPD, por aquí nos quedamos. Me faltaban como 20 diapositivas, licenciado Orellana, pero va a ir rápido. Ayer las estuve trabajando para hacerlo rápido. Esta es la PPD, la prueba, la intradermorreacción o la prueba de Mantoux, en donde lo que se inocula son componentes de la pared celular del Mycobacterium, que son proteínas de la pared celular del Mycobacterium, que realmente es un extracto que se llama derivado proteico purificado. Eso significa PPD, derivado proteico purificado. Es lo que se inocula y idealmente a las 72 horas de que se ha inoculado intradérmicamente se lee, y se lee por el diámetro de induración. No el eritema, no si hay ámpulas, no si hay vesículas, sino el diámetro de induración. Y ese diámetro de induración, para ser positivo, en la mayoría de los casos, no es tajante, porque luego en el laboratorio sí lo vamos a ver a más detalle, pero en una persona inmunocompetente es 10 o más milímetros para ser positivo. Y una prueba positiva no significa enfermedad. Una prueba positiva significa que la persona tiene posiblemente la infección latente por tuberculosis. Es decir, que está infectada, o reciente, o tiene algún tiempo ya de haberse infectado. Por lo tanto, es útil, pero no es concluyente de la enfermedad. ¿Estamos bien? ¿En qué casos se puede dejar la prueba de tuberculina? En contactos con TB pulmonar, lo que hablábamos, contactos, ¿sí? Segundo, en VIH positivos independientemente de la edad. Tercero, esto es relativamente nuevo, pacientes con alguna condición de base, como por ejemplo enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, como por ejemplo diabetes mellitus, o personas a las que se ha trasplantado algún órgano o tejido, o que estén en tratamientos inmunosupresores. Tercero, personal de salud que está en contacto con casos tuberculosos. De hecho, ustedes que son, bueno, el ciclo pasado tuvimos la oportunidad de hacerlo, este creo que no lo vamos a hacer, que hicimos la prueba de la PPD, ¿verdad? El ciclo pasado lo hicimos, ahora conseguirlo es complicado, así que creo que no lo vamos a poder hacer, será hasta el otro ciclo, uno sí, uno no, tal vez, porque quien me ayudaba a hacerlo, pues ya no está en esa parte del ministerio, así es que no es tan sencillo. Pero lo que quiero decirles es que el personal de salud que ingresa al área hospitalaria y que empieza a estar en contacto con Mycobacterium debe estudiársele y ver qué tan propenso puede estar a desarrollar la infección. Si
esto es una teoría, pero no me la invento yo, sino que está descrita, si el personal de salud que ingresa nunca ha estado en contacto con micobacterio, tiene el potencial de poder adquirirlo mucho más rápido y desarrollar tuberculosis que aquellos que ya estuvieron en contacto con el micobacterio. Por eso de cuidarnos mucho realmente no es tan bueno, sobre todo en un país tercermundista como el nuestro. Es mejor exponerse a las situaciones porque si no vivimos en una burbuja y las burbujas no siempre son buenas. Y bueno, el 5 son aquellas personas que tienen o que se convierten en una especie de grupo de riesgo. Por ejemplo, las personas privadas de libertad, los migrantes, sean nacionales o internacionales, las personas en situación de calle, que antes se les llamaba indigencia, y lo que sucede es que estamos como atenuando las palabras para que no suenen tan feas, como decir países en vías de desarrollo, ¿verdad? Somos tercermundistas. Y personas que consumen drogas ilícitas son los posibles candidatos a PPD. Ahora sí, la epidemiología, prevención y control, y terminamos. Pero esto va rápido. Un quinto de la población mundial está infectada con tuberculosis. Se estima que un quinto de la población mundial está infectada con tuberculosis. Es decir, más de 2.000 millones de personas tienen la infección latente por tuberculosis. Estos no son datos que me los invento, son 2022 de la OMS. Es la principal causa de muerte en pacientes VIH positivos. Por lo tanto, de esa perspectiva, la tuberculosis sí es una infección oportunista, lo que decíamos. Tercero, esto ya lo sabían, el 85% de los casos es pulmonar. Se adquiere por inhalación ¿de qué? De gotículas respiratorias con el bacilo. La fuente de transmisión es un paciente bacilífero, es decir, un paciente, ojo, no cualquier paciente, un paciente con tuberculosis pulmonar activa. Los pacientes que son 3 cruces están expeliendo o expulsando mayor cantidad de bacilos. Un paciente con tuberculosis extrapulmonar no es contagioso, no lo es. Lo que decíamos, el COVID ha venido a complicar la cosa, porque de 2020 en adelante, bajo también algunas condiciones de las que vamos a hablar, sobre todo en El Salvador, ha complicado también la lucha y hay como un repunte de Mycobacterium tuberculosis o de la tuberculosis a nivel mundial. En 2022 se dieron 10.6 millones de casos de tuberculosis activa. 1.3 millones de personas murieron y de esas 1.3 millones, 167.000 eran VIH positivos. En las Américas, en 2021, se presentaron 309.000 casos. De esos hubo 32.000 muertes. El 11%, estoy siempre hablando de América, o sea, más o menos 9.000 casos corresponden a coinfección VIH-TB y 4.820 casos de tuberculosis o rifampicino resistente o multidrogo resistente. Realmente no voy a preguntar esto de los datos. Los datos no los voy a preguntar, porque año con año pueden cambiar. Lo que me interesa es que magnifiquen lo importante que es la tuberculosis a nivel mundial. Eso me interesa más, a que ustedes sepan los datos y que me digan cuánto por ciento de esto, cuánto por ciento de lo otro. El único porcentaje que me interesa, francamente, que sí se lo aprendan, es que el 85% es tuberculosis pulmonar. Entre líneas, vean, en 2022 en las regiones de OMS, el sudeste asiático el 46%, en África el 23%, el oeste del Pacífico el 18%, en el este del Mediterráneo el 8.2%, en las Américas a nivel mundial el 2.9%, en Europa el 2.5%.
Hay 30 países que tienen alta carga de tuberculosis a nivel mundial. De esos 30, 8 ocupan alrededor del 60 y algo por ciento. India, Indonesia, China, Filipinas, Pakistán, Nigeria, Bangladesh. Aquí, esto porque hice una especie de arreglo con lo que tenía. Antes era Sudáfrica, ahora es República Democrática del Congo. Y entre ellos ocupan más o menos como el 68%. Si alguien suma y va a ver que por ahí anda, por el 68%. El restante 21% entre otros países, entre otros 22 países, para ocupar alrededor del 87% de la tuberculosis a nivel mundial. Esto anda lejos de nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, el VIH ocasiona alrededor de un 20% de las muertes en los pacientes VIH positivos. Y mundialmente alrededor de 58.000 casos rifampicino resistentes. Esto lo querían ver algunos un día de esto. La infección se debe a eventos externos al humano, es decir, que alguien esté cantando, respirando, que alguien viva en un ambiente un poco más encerrado, que haya menos ventilación, que haya menos iluminación, todo. La infección no depende del humano, depende de las condiciones externas, pero el desarrollo de la enfermedad sí es susceptible en los humanos. Estos son datos de OMS también, en donde, por ejemplo, algunos factores, no todos, pero algunos factores de riesgo para desarrollar tuberculosis implican la infección por VIH, la desnutrición, y aquí a nivel mundial se ha documentado que 2.2 millones de las personas que han desarrollado tuberculosis estaban desnutridas. Diabetes, que 370.000 de los que desarrollaron tuberculosis tenían diabetes. El alcoholismo, 800 o casi 1 millón de individuos que consumían alcohol. Estoy hablando de no solo consumir alcohol, sino también en una situación de abuso. Puede ser. Casi 1 millón de personas. Otras inmunodeficiencias, aquí por ejemplo las relacionadas al tratamiento, lo que hemos hablado, o algunos padecimientos como la insuficiencia renal crónica, hacinamiento, los privados de libertad, que vamos a ver un dato muy importante para El Salvador, y el tabaquismo, que está relacionado también y que se han encontrado el tabaco en 700.000 casos en pacientes que desarrollaron tuberculosis. Este es un dato que no sé si me termina de cuadrar. Les voy a decir en ABC lo que sucede. Después de 2021, si no me equivoco, se decretó una situación especial en El Salvador, ¿sí? El estado de excepción. Entonces, eso implica que muchos individuos están yendo a Bartolinas y cárcel. No vengo a criticar eso. Lo que sí es que esa circunstancia ha hecho que el hacinamiento aumente en las penitenciarías y en las Bartolinas. Y la carga de tuberculosis en estos lugares se ha disparado. Tan es así que ahora, después de que teníamos más o menos una tasa de 32 por 100.000, ahora tenemos 55 por 100.000. Y estamos muy cerca de los primeros lugares a nivel de nuestro hemisferio. Esto es otro dato. Yo traía unas diapositivas de 2009, pero de pronto dije, bueno, tengo que modificar esto, y encontré estas de estos años, 2020. Estos son los gringos estudiando a quienes desarrollan tuberculosis, o cuando menos quienes ellos creen que desarrollan tuberculosis. Y vean, no aparecemos aquí porque estamos entre el 40% de los otros países, porque esto es
el desarrollo de tuberculosis depende del lugar o del país de nacimiento. Entonces, El Salvador tiene un promedio más o menos del 2%. O sea, andamos cerca, a punto estuvimos de acompañar a Guatemala y a Honduras ahí. Y esto es por la raza o la etnia, que yo no creo en la raza, a pesar de que sea de mi color, pero no creo en la raza, sí creo en la etnia, que es diferente. Entonces, respecto de la etnia o de el origen, más o menos los que se llaman o los que les llaman latinos allá ocupan el 30%. Los afroamericanos y negros el 20% y los blancos, vean, el 11%. Y los asiáticos el 36%, que es la mayoría allá. Esto es en El Salvador en 2022. Esto es lo que me interesa. La tasa que se reporta a nivel nacional es casi de 40, que es esta que está acá y acá. Y esto, que es lo último que voy a tocar de El Salvador, se refiere a la población común y los privados de libertad. La población común más o menos tiene el 17.2 de tasa por 100.000 personas. En cambio, los centros penales tienen hasta 2020 2.275 por cada 100.000 habitantes. ¿Se entiende? La tasa de tuberculosis que se genera en centros penales y todos los individuos que salen de los centros penales son potenciales diseminadores de tuberculosis. Ojo, voy a decir algo y es concreto. Si decimos tuberculosis aquí, de pronto, y alguien, perdón Josué, me pasé 10 minutos más, ya estoy terminando, me emocioné hablando. Si decimos tuberculosis, posiblemente sea un factor discriminatorio. Y si está en centros penales, es el doble de discriminatorio. Para poder acabar o cuando menos disminuir la tuberculosis, ustedes como profesionales en salud tienen que quitarse el estigma de pensar que alguien tiene las 7 plagas de Egipto sobre sí porque tenga tuberculosis. Si la idea es tratarlo, porque si se trata se cura, y si se cura deja de ser contagioso, nada más. Esto no, y esto sí, esto es lo último. Prevención y control. ¿Cómo se previene? Tuberculosis en un país como el nuestro está en todas partes, por lo tanto hay que instruirnos. Evitar el hacinamiento. Si esto es como una regla, y van a ver que no es para lo único que es una regla. Todo paciente VIH positivo buscar tuberculosis, y en todo paciente que tiene tuberculosis buscar VIH. Una regla. Para prevenir la vacunación con BCG, y la BCG es el bacilo de Calmette-Guerin. La BCG se aplica en el primer mes de vida y no evita la tuberculosis. Y entonces, ¿para qué diablos vacunar? Aparte de la cosa que se forma en el brazo. Se vacuna para evitar las formas graves de tuberculosis, es decir, tuberculosis meningia, tuberculosis miliar y otras formas graves de tuberculosis. Por eso se vacuna. Pueda que a muchos de ustedes no los hayan vacunado porque nacieron en instituciones privadas, y los privados manejan una línea muy parecida a la gringa. Si nosotros fuimos o nacimos en un hospital nacional, o cuando menos en el Seguro Social, fuimos vacunados o debimos haber sido vacunados para controlar la tuberculosis, la detección de casos, el tratamiento oportuno. 2, el estudio y detección en migrantes, que es lo que hacen los gringos. A todos los que encuentran en los centros de detención les hacen la PPD, realizar búsqueda pasiva de casos. Y esta búsqueda pasiva es la búsqueda de casos dentro de las instituciones de salud. Es decir, buscar sintomáticos respiratorios dentro de las instituciones de salud. La búsqueda de contactos, una vez detectado un caso de tuberculosis, buscar los contactos posibles.
Aislar a los pacientes bacilíferos. Un paciente con tuberculosis pulmonar se va a aislar, pero no, lo van a mandar al último cuarto, lo van a encerrar y van a ver si sobrevive dentro de 2 meses. No, va a un lugar, a un cuarto aislado, pero ventilado e iluminado. La humedad y la poca luz solar aumenta el número de bacilos. Quimioprofilaxis y también ahora el tratamiento contra la infección latente por tuberculosis. Y finalmente, contando que el tratamiento es muy largo, ¿sí? Muy largo, que son 5 drogas diferentes: rifampicina, isoniazida, piracidamida, etambutol y streptomicina, las drogas primeras de elección si es que no tiene resistencia. Y es un tratamiento larguísimo, y aparte de eso que genera RAFAs es reacciones adversas. Hay que potenciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque genera muchas reacciones adversas y en algunos individuos muy serias. Por lo tanto, potenciarlo, ¿para qué? Para que no lo abandone, para que no se generen casos de resistencia, para que no se generen fracasos de tratamiento. Muchachos, ahora sí terminé. Gracias.